una parte esencial del proceso formativo, ya que educar implica acompañar procesos humanos, abiertos, cambiantes y no completamente predecibles. En un costado o a mano izquierda de usted se encuentra el puesto de café para que durante el evento puedan tomar café, puedan tomar aromática. Les solicitamos que guarden el vasito durante todo el evento, ya que tenemos pues darle uso. ya que tenemos que darle un buen uso pues a este material para seguir cuidando pues nuestro planeta. La educación, que constituye uno de los medios más importantes para la formación del ser humano, no garantiza por sí sola el tipo de persona que éste llegará a ser, debido a la influencia de múltiples factores sociales, culturales y personales. Invitamos al rector de la institución educativa, Edwin Alejandro Henao Mejía, rector de nuestra institución educativa Escuela Normal Superior, Señor de los Milagros, para que ofrezca las palabras de apertura a este espacio de formación docente. En ciencia, arte y tecnología. Yo me recuerdo cuando porque el profesor era novio, yo me las hace. Sí se lo entendí. Maestras y maestros de formación. A la comunidad que nos acompaña el día de hoy, solamente acá de manera presencial, sino también a través de las redes sociales que nos acompañan no solamente de la Escuela de Formación Superior, sino también de la Universidad de San Buenaventura. Darles una cordial y calurosa bienvenida a nuestra institución. Ya los maestros de ceremonia nos dieron una introducción a lo que viene siendo estos espacios de formación educativa o espacios de formación docente. Y la verdad es que estamos muy contentos de tenerles a ustedes acá porque es un espacio no solamente gratuito, sino que es un espacio libre de cada quien su interés de corazón o de pensamiento. Entonces, para nosotros es muy importante realmente que quien esté en este espacio realmente quiera enriquecerse de los pocos o muchos conocimientos que los diferentes expertos en educación y pedagogía nos van a acompañar durante este año. Esperamos en este año contar con 6 espacios como este y tener a futuro un espacio abierto a toda la comunidad interesada en la educación y la pedagogía, no solamente de San Pedro, del norte de Antioquia, sino de Antioquia y de Colombia. Para nosotros es muy grato y nos hemos unido de corazón a la lectura de un texto que hoy para nosotros es crucial en el camino de hacer y pensar la educación, de hacer y pensar la pedagogía. El texto que hoy nos invita a este espacio es titulado Inactualidad de la pedagogía, algo muy interesante porque ese in está entre paréntesis, que ya empieza a marcar una diferencia grande y un sentido grande para ser interpretado. Hoy además de ese texto contamos con 4 autores de ese texto. Estamos con el doctor Víctor Gómez, con la maestra Hiraldo, quien es también la coordinadora de... Se me olvida este nombre mucho, pero es la Red Internacional Interamericana de Pedagogía, y el maestro y doctor Alexander Incapié, y también nos acompaña el doctor William Orozco, viene en camino, él es el rector de la Escuela Normal Superior de María de Río Negro, autores ellos, algunos de los autores del texto. Este texto al que vamos a referirnos el día de hoy con ellos en un conversatorio, ustedes lo van a tener no solamente de manera digital,
Ahora los maestros de ceremonia nos van a contar cómo tenerlo de manera digital y también algunos de ustedes lo van a tener de manera física porque vamos a entregar algunos de ellos durante esta sesión. Nuestros maestros en formación, a través de nuestras asesoras y asesores del programa de formación complementaria, vienen trabajando este libro. Ya se les hizo entrega de manera física a los asesores, a las asesoras, y se les ha solicitado que lo trabajemos en cada uno de los semestres y lo tenemos ya también de manera virtual. Un evento como estos, maestras, ustedes que nos acompañan, tiene grandes esfuerzos, convenios con universidades, con intelectuales, con investigadores. Pero además, todo lo que ustedes están viendo acá, un espacio adecuado, donde nos hemos dividido en todas estas programaciones desde las diferentes comunidades que están y hacen presencia en la Escuela Normal Superior Señor de los Milagros. En esta ocasión, un agradecimiento muy especial por este espacio que tenemos el día de hoy, por lo que han preparado, no solamente en la decoración, en lo logístico, en que tengamos un buen café, que tengamos una buena transmisión a la comunidad de Ciencias, Arte y Tecnología de nuestra Escuela Normal Superior, del cual hacen parte nuestros maestros de ceremonia, quienes transmiten, también nuestro director de comunicaciones, Víctor, y muchos más maestros, a todos los maestros, estudiantes que hoy nos están colaborando, muchísimas gracias. Y contarles que esto hace parte también del convenio que venimos teniendo con la Universidad de San Buenaventura, un convenio firmado el año pasado por 5 años, y este es un reflejo de lo que estos convenios significan para la educación y para la Academia de Antioquia y de Colombia. Quiero hoy agradecer profundamente al doctor Víctor Gómez. Con el doctor Víctor Gómez tengo una relación muy bonita porque nos conocemos desde niños, fuimos vecinos, pero siempre hemos estado en contacto. Él es uno de los autores de este texto, pero además de ser autor de este texto, es con uno de los académicos que vengo dialogando más frecuentemente de manera formal e informal, y muchas de estas iniciativas que he venido dando los 25 años que soy maestro y también directivo docente de Antioquia, pues muchas de esas conversaciones se han traducido a estas iniciativas que hoy nos tienen reunidos. Víctor, muchísimas gracias por esas palabras, por esa confianza, por esas iniciativas. Realmente creo que él es el hacedor de esta unión entre universidad y escuelas normales y de que todo esto se venga dando de la manera que es. No siendo más, les doy a todos ustedes, a cada uno de ustedes y a las personas que nos acompañan desde las diferentes instituciones a través de nuestras redes sociales y de la Universidad de San Buenaventura, una cordial bienvenida y doy inicio a este evento de espacios de formación educativa, el cual tendrá 6 sesiones durante este año presenciales con otros temas distintos. Ya luego en la conversación miraremos cómo se seguirá abordando el tema del texto y la actualidad de la pedagogía. Sean todos ustedes cordialmente bienvenidos. Damos un agradecimiento a nuestro rector por este mensaje de bienvenida. La enseñanza no puede entenderse únicamente como la relación entre maestro y estudiante, ni como la transmisión mecánica de contenido, sino como un proceso complejo de construcción de sentido. Incluir un resumen de los eventos realizados previamente es importante porque nos permite contextualizar los procesos desarrollados, evidenciar la continuidad de las acciones y brindar una visión general de los avances alcanzados. Además, facilita la organización de nuestras actividades, aporta coherencia a los procesos y sirve como base para la evaluación y mejora continua. Al identificar aspectos relevantes que orientan la toma de decisiones
y fortalecen el desarrollo institucional. Por ende, haremos un breve resumen de los eventos desarrollados en el año 2025. El encuentro académico Ser Maestro Hoy, pensar la pedagogía que se realiza en este día en la Escuela Normal Superior Señor de los Milagros no se constituye como un evento aislado, sino como la continuidad de un proceso institucional que ha venido consolidándose en torno a la reflexión pedagógica y la cualificación docente. En el desarrollo del primer ciclo de encuentros realizados en el 2025, se abordaron temáticas fundamentales para la transformación educativa. El evento inaugural permitió socializar la iniciativa y contar con la participación de destacados académicos como Alexander Hincapié García y Víctor Daniel Gómez, quienes aportaron reflexiones sobre la pedagogía contemporánea y la formación docente. Posteriormente, en el segundo encuentro, el doctor Edwin Alejandro Henao Mejía orientó la ponencia sobre la innovación educativa como ruta para el desarrollo y la competitividad territorial, enfatizando la necesidad de repensar los procesos educativos desde la estructura, el proceso y la evaluación. Finalmente, en el tercer encuentro, la doctora Ana María Vargas Suárez profundizó en la sistematización de experiencias pedagógicas como una herramienta para reconstruir, analizar y resignificar la práctica docente. Estos espacios responden a la responsabilidad que tienen las escuelas normales superiores de promover procesos de formación inicial, permanente y continua de maestros, favoreciendo la construcción colectiva de saberes, la reflexión crítica sobre la práctica pedagógica y el reconocimiento de las dinámicas del entorno. Enseñar implica ir más allá de la repetición de información, promoviendo la reflexión, el análisis crítico y la apropiación significativa del conocimiento por parte del estudiante. Antes de dar paso a los ponentes, hagamos una corta presentación del libro y la actualidad de la pedagogía, con el objetivo de contextualizar la obra, ubicarlos a ustedes como asistentes en el tema central y que facilite la comprensión de los planteamientos que se desarrollarán posteriormente. Y la actualidad de la pedagogía es una obra colectiva que propone una reflexión crítica sobre la pedagogía como campo de pensamiento, formación e investigación. Reúne diversas voces académicas que problematizan el sentido de la educación, la formación de maestros y los desafíos contemporáneos de lo pedagógico. El libro ofrece un diálogo con traducciones filosóficas y pedagógicas, al tiempo que plantea preguntas vigentes sobre la educación en Colombia. Más que ofrecer respuestas cerradas, esta obra invita a repensar críticamente la pedagogía y constituye un aporte significativo al debate educativo actual. Reducir la pedagogía a la enseñanza o a un conjunto de métodos implica desconocer su carácter reflexivo, crítico y su papel en la comprensión de los procesos educativos. A continuación, tenemos el gusto de presentar a dos de los autores de la obra, quienes nos acompañan en este espacio académico como ponentes. Su trayectoria, experiencia y aportes en el campo educativo enriquecen significativamente la reflexión en torno a los temas abordados en el libro, brindándonos la oportunidad de conocer de primera mano sus perspectivas, fundamentos y propuestas. Antes de presentar entonces la semblanza de los dos autores que nos acompañan hoy, vamos a escuchar a la doctora Laura Daniela Arboleda Ramos, quien es la directora del Fondo Editorial. Ella nos acompaña de manera virtual. Buenas tardes, un grato saludo para todas y todos quienes nos acompañan el día de hoy, las directivas, docentes, estudiantes y también futuros maestros.
Para la Editorial Bonaventuriana y para la Universidad de San Buenaventura es un honor estar aquí para celebrar la palabra y celebrar los libros como vehículos de educación. Hoy nos convocan el profesor Víctor y el profesor Alexander con la publicación Inactualidad de la Pedagogía. Los invito muy especialmente a descargarlo con el código QR que les estarán compartiendo y a que nos adentremos al libro, a que nos sume a la experiencia de la educación, a los nuevos retos y posibilidades de la enseñanza hoy. Asimismo, los invito a conocer los demás libros de nuestra editorial en la línea académica e investigativa mediante nuestros recursos digitales. Como editorial académica, nuestro norte siempre es contribuir a la difusión del conocimiento y a la formación de los futuros docentes e investigadores en todas las áreas del conocimiento. De nuevo, muchas gracias por este espacio y sean bienvenidos a nuestra editorial y a nuestra Universidad de San Buenaventura. Como bien lo dijo la doctora, ahorita les van a pasar a cada uno de ustedes un separador de libros como este. En uno de los QR, entonces van a poder descargar el libro Inactualidad de la Educación, perdón, Inactualidad de la Pedagogía. Y en el otro QR van a poder conocer todo el repositorio digital que se encuentra allí por parte del fondo editorial. Entonces ahí estarían los dos QRs. Vamos entonces a presentar la semblanza de cada uno de los autores que nos acompañan hoy para posteriormente empezar entonces nuestro conversatorio. Doctor Alexander Hincapié García. Entonces, como lo hemos dicho a lo largo del evento, contamos hoy con la presencia del doctor Alexander Hincapié García, doctor en Educación de la Universidad de Antioquia y magíster en Psicología, con formación en pregrado en Psicología y Filosofía. Su sólida trayectoria académica e investigativa lo posiciona como un referente en el ámbito de la educación y de las ciencias sociales. Actualmente se desempeña como docente e investigador en la Universidad de San Buenaventura, en la ciudad de Medellín, donde desarrolla y lidera procesos investigativos en áreas como la pedagogía alemana, las literaturas mundiales y la filosofía jurídica, aportando al fortalecimiento del pensamiento crítico y la formación académica de los estudiantes. A lo largo de su carrera ha sido reconocido como investigador senior de conciencias, destacándose por su rigor académico y su capacidad para abordar problemáticas educativas desde una perspectiva interdisciplinaria. Realizó una instancia doctoral en la Universidad Nacional Autónoma de México y su tesis obtuvo la máxima distinción. Ha sido profesor de pregrado y posgrado en distintas universidades, consolidándose no solo como docente, sino como investigador social que se define sin credos epistemológicos, lo que le permite una visión amplia, crítica y abierta del conocimiento. Ahora demos la bienvenida al doctor Víctor Daniel Gómez Montoya, quien nos acompaña hoy. Es doctor en Ciencias de la Educación por la Universidad de San Buenaventura, Medellín, magíster en Educación, especialista en Gerencia Educativa y licenciado en Matemáticas y Física, con una amplia trayectoria en el campo de la didáctica de las ciencias. En la actualidad se desempeña como investigador de las áreas de pedagogía, formación, educación, didáctica y didáctica de las ciencias. Además, es docente de matemáticas y física en el sector oficial en la entidad territorial Medellín y docente de la Universidad Católica de Oriente. Su trabajo académico y profesional se ha centrado en el fortalecimiento de los procesos de enseñanza y aprendizaje, liderando propuestas orientadas a mejorar la comprensión de las ciencias en diversos contextos educativos. A lo largo de su recorrido se ha destacado por su capacidad para explicar de manera clara conceptos complejos, diseñar estrategias didácticas innovadoras y vincular la teoría con la práctica en el aula.
Su labor ha generado un impacto significativo en la formación de estudiantes y en la cualificación docente, promoviendo un aprendizaje más comprensivo, crítico y contextualizado de las ciencias. La práctica docente exige reconocer la diversidad de los estudiantes y adaptar las estrategias para favorecer aprendizajes reales y contextualizados. La preparación del proceso de verificación de condiciones básicas de calidad en la escuela normal es fundamental, ya que asegura el cumplimiento de los estándares requeridos para una formación docente pertinente y de alta calidad. En este contexto, los espacios de formación docente se convierten en una estrategia clave, pues nos permiten fortalecer las competencias pedagógicas, actualizar conocimientos y promover la reflexión crítica sobre la práctica educativa, elementos esenciales dentro de los criterios de calidad exigidos. Además, estos espacios aportan directamente a la mejora continua al generar dinámicas de autoevaluación, intercambio de saberes y apropiación de nuevas metodologías que enriquecen el quehacer docente. De esta manera, no solo contribuye al cumplimiento de las condiciones básicas de calidad, sino que también se consolida una cultura institucional orientada al aprendizaje permanente, la innovación educativa y la excelencia en la formación de futuros maestros. No siendo más, vamos ya a empezar con ese conversatorio, no sin antes recordarles que están dispuestos pues varios carteles, donde en uno de ellos está la asistencia. Esta asistencia para qué nos va a permitir que en el transcurso de las 2 semanas siguientes se les haga llegar al correo electrónico que acá registren el certificado como asistentes a este evento. Asimismo, está el otro QR, que es el que nos va a permitir hacer la evaluación del evento. Uno de los profesores, el profesor John Jaime, quien es uno de los integrantes de la comunidad de ciencia, arte y tecnología, les va a pasar unas noticas adhesivas donde pueden hacer preguntas durante el evento o pueden colocar sus comentarios. Asimismo, les pedimos que se pueden desplazar a la parte derecha de este auditorio para que, donde tenemos acá el cartel que dice interactuar para transformar, puedan colocar sus notas adhesivas. La grabación me dijeron. No con Alex. ¿Te digo allá o nos corren? Me corren. ¿Será? Sí, ¿por qué? O corremos por la transmisión. Que no la transmisión no se está viendo. Si corremos el atril por la. Bueno. O me hago en el. Para darle inicio a este conversatorio, le vamos a dar espacio a los doctores para que den un saludito y ya así empezamos con el desarrollo de la historia. Bien, buenas doctores. Bueno, buenas tardes ya para todos y todas. El nombre mío, como lo han repetido ya como 20 veces, pero para que identifiquen ese nombre tan repetido, es Alexander Incampié García. Yo a la presentación muy amplia y generosa que hicieron, solo añadiría 2 datos. Uno es, yo soy magíster en estudios judaicos. Creo que es de los estudios que más orgulloso me siento. Entonces, por eso es importante que se los cuente. Y el otro es que yo soy coordinador de una línea de investigación en maestría y en doctorado de la Universidad San Buenaventura. La línea es en formación y subjetividad. De hecho, tendríamos que decir que el libro es el resultado
del trabajo que se hace en esa línea, junto con otros colegas, con personas que en su momento fueron estudiantes y que ya recibieron su doctorado. Por ejemplo, el profesor William, que está por allí presente, el profesor Víctor, que bueno, empezaron como estudiantes y ya somos colegas de trabajo y también somos colegas en este tipo de proyectos de investigación. Este libro, ustedes tienen un rector que, como él hace tantas cosas, entonces yo creo que invita a los demás también hagan muchas cosas. Ah, bueno, pero ya también veo a Weimar, lo que pasa es que bajó como de peso y ya no está demasiado flaco para hacer un Weimar, no, es Weimar. También ya doctor. Les decía que ahorita conversando con el profesor Víctor y con el rector Edwin, pues yo caía o caíamos realmente en cuenta de algo, y es que este libro no puede ser como una cosita que se hizo en un determinado momento y luego pues vamos a seguir y haremos otra cosita sin ningún tipo de conexión. Y dentro de las cosas, pues como que pensábamos, Laura, Víctor, Edwin y yo, es, bueno, ¿y cómo se podría seguir? Digamos que ya estamos intentando encontrar la manera de seguir, pero en principio es explorar esa relación entre pedagogía y ciencias de la educación, que es algo que nosotros todo el tiempo, le decía a Edwin, nosotros hablamos de teorías curriculares, hablamos de pedagogía, hablamos de ciencias de la educación, y para nosotros eso todo nos llega como mezclado, como lo mismo, como distinto, uno como que intuitivamente sabe que eso se refiere como a las mismas cosas, pero al mismo tiempo, de manera intuitiva, sabe que eso debe tener algún tipo de límite o algún tipo de diferenciación y que nosotros no hemos hecho la tarea de hacerlo. Y que tendríamos que hacer esa diferenciación pues a partir desde el lugar situado, como académicos, como profesionales, como profesores, como docentes, en un lugar específico del mundo que es este. Y al mismo tiempo tendríamos que hacer un trabajo de releer los pedagogos colombianos, las pedagogas colombianas, pues porque es como si hubiéramos emprendido con este proyecto en la actualidad de la pedagogía un proyecto más amplio de recomprender modestamente lo que nosotros hemos recibido por conocimiento pedagógico y conocimiento educativo. Yo no voy a hablarles directamente del libro, haré algunas menciones, pero quisiera como avanzar lo que les estoy proponiendo. Hay un señor que podríamos decir que es casi que una fuente obligada cuando se habla de ciencias de la educación, Emile Durkheim, que nosotros básicamente lo encontramos muy asociado a la sociología, al desarrollo de la sociología, al desarrollo de la sociología científica, pero que Durkheim dejó algunas reflexiones, más bien muchas reflexiones bastante importantes sobre la educación. Y hay un capítulo que a mí me gustaría leerles solo un párrafo. El capítulo se titula La evolución y el papel de la enseñanza secundaria en Francia. Y Durkheim dice lo siguiente: mi misión, señores, no es enseñarles la técnica de su oficio. Está hablando realmente a maestros normalistas en formación, sea lo que sean las escuelas normales en Francia. A Durkheim les está hablando a los normalistas, a los maestros en formación, y les dice lo siguiente: mi misión, señores, no es enseñarles la técnica de su oficio. Esta no puede aprenderse más que con la práctica, y es como la aprenderán el año próximo. Es decir, cuando estos estudiantes comiencen
estos maestros en formación comiencen a foguearse con lo que es la práctica de la educación. Repito, que es que esto suena muy bueno. Mi misión, señores, no es enseñarles la técnica de su oficio. Esta no puede aprenderse más que con la práctica y es como la aprenderán el año próximo. Pero, siempre hay un pero, técnica, cualquiera que sea, degenera pronto en un empirismo vulgar. Si el que de ella se sirve no ha sido puesto en condiciones para meditar sobre el fin de aquella que persigue y los medios que emplea, inclinar la reflexión hacia las cosas de la enseñanza y enseñarles a aplicarla como método, he aquí precisamente cuál será mi tarea. O sea, Durkheim no está diciendo que a los maestros se les enseña a ser maestros, los maestros aprenden a ser maestros y aprenden a ser maestros en el ejercicio mismo de la enseñanza. Pero al mismo tiempo, Durkheim sabe que eso rápidamente degenera en algo que él denomina un empirismo vulgar. Es decir, la técnica por la técnica sin ningún tipo de mediación, la técnica sin ningún tipo de reflexión, la técnica sin ningún propósito. Y entonces, lo que le está diciendo, maestros, nadie les va a negar que ustedes han aprendido a ser maestros en el acto mismo de enseñar. Pero ahí no termina todo. Hay que enriquecer lo que ustedes ya saben con la reflexión. Y la reflexión no se da de manera automática. La reflexión es un método. El pensamiento hay que organizarlo. Si es que podemos usar como sinónimos pensamiento y reflexión. Entonces yo quería arrancar como por allí. Porque yo tengo como una tesis, debería de tener tiempo para escribir un poquito de eso. Y es que la asociación entre pedagogía y maestros, esa sin ningún tipo de mediación, asociar de entrada pedagogía y maestros, repito, sin ningún tipo de mediación, termina siendo muy problemática para la pedagogía como ciencia y para la formación de maestros. Y eso sería como algo de lo que yo quisiera explorar un poco brevemente. Justo como esta asociación no meditada, crítica o sin ningún tipo de mediación entre pedagogía y maestros es problemática, nosotros necesitamos lo que podríamos denominar una diferencia productiva. O sea, diferenciar, ¿cierto? La pedagogía de los maestros, lo que nos tiene que producir es una diferencia productiva. Uno piensa para uno pensar necesitar condiciones materiales y condiciones culturales. Y por supuesto, piensa a partir de sus condiciones materiales y piensa también a partir de sus condiciones culturales. A mí particularmente, dentro de mis condiciones por lo menos culturales, siempre me he sentido muy atraído por cierto tipo de pensamiento, por cierto tipo de filósofo, por cierto tipo de pedagogo. Por supuesto, uno que siempre ronda y que uno piensa, ya lo despachamos, pero nunca termina uno con él, es Jean-Jacques Rousseau. El profesor Víctor podría hablar seguramente más y mejor que yo de Jean-Jacques Rousseau porque su tesis doctoral es sobre Rousseau, pero si ustedes han tenido la oportunidad de examinar el libro, por lo menos el prólogo comienza con Rousseau y el libro termina con una traducción sobre Rousseau. Entonces, y eso se los prometo, eso no fue pensado así. En ningún momento nos sentamos a decir, el libro tiene que arrancar con Rousseau y tiene que finalizar con Rousseau. Se dio de esa manera. Por eso les estoy diciendo que uno cree con ciertos autores que ya terminó con ellos y no, ellos aparecen y reaparecen como con una relativa autonomía que uno
pues uno diría, no, pero es que el libro lo hicieron ustedes, pero digamos, las ideas sobrepasan a las personas que intentan, digamos, agarrarlas, por decirlo como en un sentido platónico, como acercarse a esas ideas. Las ideas siempre están por encima de quienes intentamos ocuparnos de ellas. Quiero decir que, seguir hablando de Rousseau, algunos de ustedes podrán decir, pero es que eso es Europa y ya por Europa transitamos mucho, ¿cuándo lo nuestro? ¿Cuándo vamos a pensar desde otros lugares? Miren, una parte de nosotros también es Europa, con gusto y disgusto también, eso por un lado. Y por el otro lado, hay que perderle el miedo a Europa. A Europa hay que volverla provinciana y hacer de Europa un lugar de referencia provinciano significa usarlo, pues, ¿qué problema tenemos en hablar en San Pedro de los Milagros o hablar en Marinilla de un autor europeo? Además, ¿por qué no? O sea, ¿cuál es la autoridad que tienen por encima de nosotros, que nosotros no podríamos hablar de ellos tranquilamente porque es que nosotros somos, en teoría, otra cosa? En fin, yo avanzando recuerda que hay una tesis, el vínculo acrítico entre pedagogía y maestros es problemático. Jean-Jacques Rousseau nos dice que hay tres tipos de educación. Está la educación de la naturaleza, la educación de los seres humanos y la educación de las cosas. Y la educación de la naturaleza no la podemos cambiar. ¿Por qué? Pues porque la naturaleza, que es una construcción también, pero la naturaleza, digamos, la naturaleza se hace a sí misma, la naturaleza, como diría Herder, que además Herder se inspiró en Rousseau, la naturaleza también se forma, pero la naturaleza no está a disposición y al capricho nuestro. Listo. Luego está entonces la educación de la naturaleza, la educación de los seres humanos y la educación de las cosas. La educación de los seres humanos es básicamente la influencia que nuestros maestros ejercen en nosotros. Es también la influencia que los padres y las madres ejercen sobre sus hijos y sus hijas. Eso también es educador. Entonces ya tenemos con Rousseau que la naturaleza educa y los seres humanos educan. Y Rousseau añade, los objetos del mundo, las cosas del mundo también lo educan a uno. Es decir, el ser humano, digamos que es educado a partir de tres fuentes. La naturaleza lo educan los seres humanos y lo educa también las cosas y los objetos del mundo. A esto último él lo denomina, eso es la experiencia. La relación que uno tiene con los objetos del mundo la podemos denominar experiencia. Y Rousseau dice, esto es pura pedagogía. Y Rousseau dice, pero y la educación es una. Y la suma de esas partes deben relacionarse de manera armónica. O sea, la educación entonces que recibe el ser humano de la naturaleza, de los otros seres humanos y de las cosas del mundo deben relacionarse en una especie de todo armónico. Y a renglón seguido, Rousseau nos desbarata el edificio porque nos dice, pero eso es casi imposible. Eso es imposible decir que usted va a poner en armonía la naturaleza, a los seres humanos y a los objetos del mundo. Entonces, si ustedes lo ven bien, Rousseau nos está diciendo, el proyecto de educar es de alguna manera un proyecto inalcanzable. Especulamos mucho, hablamos mucho, somos capaces de diferenciar que la educación proviene de tres fuentes, recuerden, la naturaleza, los seres humanos y las cosas, pero para que una educación verdaderamente se produzca, requiere que esas tres fuentes se relacionen armónicamente. Y dice Rousseau, eso sería casi un milagro.
que esas tres fuentes se relacionan. Sin embargo, Rousseau reconoce que hay una necesidad de la educación. O sea, por un lado nos está diciendo, educar es casi del orden de lo imposible, es un proyecto. Es un proyecto. Pertenece, digamos, al mundo de las ideas, por decirlo, digamos, en un sentido platónico. Y luego, pero seguido, el mismo Rousseau nos dice, pero, ¿qué hacemos? Es que necesitamos educación de todas maneras. O sea, las tres fuentes de las que se educa el ser humano no conviven de manera armónica. Sería un milagro que lo hicieran, pero a pesar de eso, no podemos renunciar a la educación. ¿Por qué? Por un dato básico, y es que el ser humano es un ser desprovisto de educación al nacer. No nace educado, y sin educación no alcanza nada. O sea, traten ustedes de figurarse que esos experimentos no pueden hacer, pero figurémonos la posibilidad de abandonar un niño o una niña a su suerte, a ver qué pasa. Pues, ¿qué va a pasar? Nada, no pasa nada. Pues, excepto pues que se muera, porque por sí solo, por sí sola no se va a educar. Entonces, educar es un proyecto, ¿cierto? Inalcanzable porque requeriría que las tres fuentes que educan funcionaran armónicamente. Pero el ser humano necesita educación porque no nace educado. El ser humano puede venir con todo, pero aquello que le falta es la educación. Es decir, viene con todo, pero le falta lo fundamental. Y añade, ¿cierto?, que si tenemos que educar, la mejor manera de educar es una educación que sea activa. Y ahí comienzan todas esas teorías que nosotros conocemos y que nos encantan. O sea, Rousseau nos dice cosas como que no conocemos realmente al niño, a los niños, que realmente no los conocemos, que realmente lo que le imponemos a los niños son las teorías que tenemos sobre ellos, que los adultos somos muy dados a hablar nosotros y a dejar que los niños hablen muy poco. Y Rousseau dice, la tarea de un verdadero maestro no es enseñar tanto. Rousseau estaría aquí diciéndonos, enseñen menos y observen más. Estaría diciendo Rousseau, enseñen menos y observen más. Dejen ser el niño, dejen que el niño sea, que el deseo sea el que eduque el niño. Eso nos estaría diciendo Rousseau. Compañeros, compañeras, colegas y demás. Pero eso que acabo de decir, que yo creo que es no muy sugestivo, o sea, dejen de enseñar, enseñen menos y observen más. Dejen al niño ser por su cuenta, que el deseo sea lo que lo eduque. Eso que yo creo que eso es muy sugestivo y muy interesante, ¿cierto? Rousseau vuelve y nos tira el edificio abajo. Por lo siguiente, porque Rousseau está lanzando estas teorías pedagógicas, las está lanzando sobre una idea que nosotros pocas veces la contemplamos cuando lo leemos. Y es que Rousseau no está hablando de ningún sistema educativo. Rousseau está hablando de un niño que para el cual él está pensando la educación. Y de hecho, Rousseau está planteando, si ustedes me permiten traerlo a nuestro lenguaje, Rousseau sabe que un niño necesita una cuidadora o un cuidador que se ocupe de sus necesidades básicas. Necesitan de lo que él llama, en su contexto, un pedagogo, que es el que se ocupa de enseñar cosas. Y necesita también de un maestro, que es el que ayuda al niño a
digamos, a construir el sentido de la vida, que para Rousseau no es otro que vivir. El sentido de la vida es vivir, y vivir no es pensar, vivir no es analizar, vivir es sentir. Y para eso, incluso para poder recordar eso, necesitamos un maestro. Entonces, ustedes lo piensan bien. Rousseau no está pensando en ningún sistema educativo. Rousseau lo que está pensando es, la educación de los niños debe poderse darse en estos términos. Y para poder educar al niño necesitamos una serie de agentes educativos, todos alrededor de ese niño. Yo les alcancé a mencionar por lo menos 13 personas, 3 agentes educativos alrededor de un niño. Por eso de ahí salió que cuando hablan de Rousseau dicen, el que habla de su majestad, el niño. Se traten de ustedes de pensar que yo tuviera 3 personas a disposición de mis necesidades educativas, es decir, para mí solo. Rousseau no está hablando de ningún sistema educativo, porque si nosotros pensamos en nuestro sistema educativo no está pensado para que un niño sea atendido por lo menos por 3 agentes educativos. Nuestro sistema educativo está más bien diseñado para que a un profesor le presten atención 20, 30, 35, 40 niños. Entonces, si bien Rousseau primero nos dice que la educación es un proyecto. ¿Por qué? Porque las fuentes de la educación no trabajan armónicamente. Segundo, nos está diciendo, la educación tiene que ser de naturaleza activa, pero lo que él piensa como naturaleza activa es irrealizable para nosotros. O sea, nadie aquí está en condiciones realmente de poner en marcha un proyecto, un programa de educación activa como Rousseau nos lo está proponiendo. Entonces, miren ustedes lo extraño que les estoy planteando. Las ideas de Rousseau no han perdido vigencia. Todavía nos ayudan a pensar la praxis educativa. Y sin embargo, en cierto sentido, esas ideas son irrealizables por nosotros. Y nosotros somos maestros. Entonces, yo quiero con esto finalizar, por ahí empecé. Nosotros no podemos asociar pedagogía y maestros, pedagogía como ciencia y formación de maestros, eso como sin ningún tipo de mediación, sin ningún tipo de crítica, porque es que nosotros necesitamos leer pedagogos, pero necesitamos leer no solo los límites de esos pedagogos, sino también nuestros propios límites. O sea, todo eso que nos dice Rousseau, que el deseo sea el que eduque, que no enseñen nada, dedíquense a observar, permitan que el niño sea, está muy bien. Cuando Rousseau lo pensó, porque Rousseau estaba pensando la educación, insisto, de un niño. Nosotros no estamos pensando la educación de un niño, nosotros estamos pensando es a través de un sistema educativo, la educación de lo que sea que nosotros llamemos sociedad, Estado o nación. Y bueno, yo quisiera dejar ahí mi intervención, invitarlas a que se acerquen al libro. Ahí hay personas, hay personas que son conocidos, colegas, personas amigos. Ustedes pueden encontrar en el libro trabajos de aclaración, qué es lo que entendemos por pedagogía. Hay unos trabajos del profesor Juan Felipe Garcés, muy cercano a las escuelas normales, del profesor Julián Uribe en ese sentido. Hay un trabajo también muy interesante de la profesora Laura Giraldo sobre investigación en pedagogía. ¿Qué es eso de la investigación en pedagogía? ¿Qué es lo que diferencia la investigación en pedagogía de otras cosas? Hay un trabajo del profesor Víctor Gómez con otros colegas sobre Rousseau y los derechos humanos, la educación en derechos humanos. Hay un trabajo, a propósito del profesor Williams, un trabajo sobre, que habla directamente sobre la formación de maestros,
y son trabajos que creo yo que parten de la diferenciación entre pedagogía y maestros. Ahí hay una diferencia productiva, como lo nombré hace un rato. Tenemos que mantener esa diferencia productiva porque creo yo, y con esto no espero levantar polémica, pero si levanta polémica, pues ¿qué se va a hacer? Esa acepción de la pedagogía como el saber del maestro sobre la enseñanza. Eso ya cumplió su ciclo y no ha producido mucho en términos políticos, pero ha producido realmente muy poco en términos académicos e intelectuales si hablamos de la pedagogía como ciencia. Bueno, ahí sí dejo por ahora. Muchas gracias. Yo le doy la palabra al profesor Víctor Gómez. Bueno, buenas tardes a todos y para todas. Bueno, queremos agradecer estos espacios cuando, voy a sumar algo, lo que decía el profesor Alexander. Cuando se pensó el libro, que fue la idea del profesor Alexander, pensar un libro sobre pedagogía y empezar como a recolectar los capítulos para armar el libro, pues nunca pensamos primero, el libro tuvo varias estructuras antes de llegar a esta versión que se publica, pero nunca pensamos qué iba a pasar luego con el libro. Y en diálogos con Edwin, hablando del libro, Edwin tuvo una visión en su momento cuando dijimos, el libro no es un libro comercial, el libro salió virtual, y dijimos, bueno, con la aula también dentro de la red internacional empieza a decir quienes quisieran un libro físico, y empezamos como a mirar quiénes, y la verdad fue que mucha gente se interesó, entre ellos Edwin, que decía, pues yo quiero varios, porque tengo la idea de poder circular este material dentro de los espacios académicos que él habita. Y en una de las muchas conversaciones que hemos tenido en espacios, como él dice, formales e informales, dijimos, bueno, él tomó la decisión de que el libro llegara a la normal como referencia para el trabajo con los estudiantes del ciclo complementario. Y decíamos, pero bueno, hay cosas que hay que aclarar, que no son de fácil interpretación en una lectura, y qué bueno tener un espacio para que los autores empiecen a hablar de por qué, cómo, qué es lo que se espera con cada uno de esos capítulos. Y de alguna manera poder entablar un diálogo donde sea comprensible lo que allí está y entrar en el debate. Y pues producto de eso sale este ciclo de cátedras que hemos denominado Ser Maestro Hoy, pensar la pedagogía, y rápidamente William, que es uno de los autores también del libro, dice, pues muy interesante, en la normal de Río Negro, en la normal de María, también queremos vincularnos y empezamos a generar todo este espacio de las cátedras que hoy nos convocan. Dicho eso, pues voy a leer algo que aparece como reseña del libro por el profesor Alexander, que conecta con lo que él termina. Él dice, no es sencillo ofrecer una definición clara en torno a qué es pedagogía o la ciencia de la educación. Esta dificultad no supone que se pueda optar por excluir la obligación de ofrecer claridades y así abandonarse a merced del vaivén o la conveniencia de lo que en su momento quieran especularse en torno a su contenido. Dicho esto, pues digamos que como él decía, cierta posición frente a la pedagogía, como el saber del maestro de la enseñanza, nos tuvo en términos pedagógicos, digamos, frenados durante muchos años, porque es muy fácil decir pedagogía es esto y no moverse de ahí y producir a partir de eso sin ningún cuestionamiento. Claro, como alguna vez yo le decía a los estudiantes en los discursos de grados, yo decía, vean a los maestros que han tenido como referencias. Si son muy buenos, para seguir sus pasos. Si son muy malos, pues para que no haga eso. De alguna manera, esta posición de la pedagogía pues también sirve de alguna manera para decir qué es lo que no ha funcionado. Dicho eso, también hay que decir que si bien el libro aparece un momento histórico y específico, también es el resultado de las reflexiones previas que se han tenido y que han producido otras obras que quiero traer como a este momento. Digamos que cuando surge el doctorado en pedagogía en la Universidad Católica de Oriente,
doctorado que es pensado en su parte estructural y pedagógica por el doctor Alexander Icapié. Hay una obra que se llamaba El campo profesional y disciplinar de la pedagogía en Colombia. Y básicamente el libro lo que trata de decir es, vean, esto es lo que se ha tenido como una referencia en pedagogía y cuáles han sido las dificultades que esto ha tenido, ¿cierto? Frente a unas líneas de trabajo muy específicas. El trabajo del grupo de Historia de las Prácticas, el trabajo del grupo Federici, el trabajo del profesor Juan Flores, eran como digamos, las cabezas visibles, por lo menos políticamente y académica también, de lo que había sido la pedagogía. Y dice ahí, bueno, no sé qué pensar de otra manera. No a partir del libro, el libro, digamos, llega a esa reflexión luego de muchos escenarios. Posteriormente aparece un texto del profesor Alexander que se llama Pedagogía Anómala, donde de alguna manera muestra que si bien lo que ya se reflexionaba en ese primer texto del campo pluralizador de la pedagogía, lo que mostraba era que pues tampoco nos podemos quedar ahí, hay que empezar a reflexionar y mover también los conceptos y las reflexiones y la pedagogía, como dice el texto y en el prólogo está, pues no puede quedarse, es plural, es muy abierto, no puede quedarse también en una definición. Y luego llega este libro, Inactualidad de la Pedagogía, que no solamente usted puede acercarse a él, ven que el texto tiene tres partes, y digamos que la primera parte es una reflexión conceptual, nuevamente aclarando algunos elementos, pero hay una segunda parte que dice, bueno, eso no puede quedar solamente en esa aclaración de conceptos, sino que hay que empezar a hacer una lectura de ciertos lugares relacionados con la pedagogía, como lo político, lo mismo educativo, lo histórico, ¿cierto? Lo social, y es allí donde está la segunda parte, donde si ustedes se pueden acercar a la obra, van a ver que son temáticas específicas leídas a partir de diversos autores o corrientes pedagógicas. Y finalmente termina con una traducción que, como algunos amigos que han leído el libro me dicen, en esencia uno pensaría que no tiene nada que ver, porque el título del texto que se traduce de Rousseau es La virtud del héroe. Entonces uno pensaría inicialmente, bueno, ¿qué tiene que ver hablar de la virtud del héroe con pedagogía o educación? Pero al final dicen, claro, es que lo que hay en el fondo sigue siendo la pregunta por el ser humano, y la pregunta por el ser humano que se educa y cómo se educa. Dicho eso, pues el trabajo, como lo decía el profesor Alexander, tiene una cosa muy particular que también rompe con esta historia de la educación en Colombia. Los autores que participamos del libro, digamos que se podría decir estamos vinculados a cierta línea del pensamiento, ¿cierto? Pero lo interesante de esto es que si bien todos compartimos, digamos, un piso conceptual general que viene pues, desde el profesor Andrés Clau, del profesor Felipe Garcés, el profesor Alexander, el profesor Juan David Piñeres, digamos que el texto también muestra, digamos, los movimientos que ha tenido esa reflexión, que yo creo que inicia, si vamos a citar un punto histórico, pues inicia con el profesor Andrés Claus cuando, a partir de su trabajo con el profesor Christopher Wolff, nos presenta la antropología histórica, la antropología histórico-pedagógica, ya en el país como tal. El profesor Felipe Garcés ayuda como a consolidar esa visión que trae el profesor Andrés Claus, y luego viene una generación muy afirmativa con algunos profes, pero luego viene una generación que hace una lectura negativa de esos presupuestos, como el profesor Alexander, como el profesor Juan David Piñeres, y posteriormente, pues yo no sé si es válido decir que viene una versión afirmativa de esa negatividad, pues no sé, por nombrarlo de alguna manera, porque bueno, también aquí habrá que decir un paréntesis, es que Alexander fue mi director de tesis, de doctorado. Entonces, claro, la visión mía es una visión negativa de Rousseau, una lectura negativa de Rousseau, y luego pues vienen nuestros estudiantes. Y el libro presenta cosas, como decía Alexander, pues hay trabajos de profesores que han trabajado mucho en esta reflexión, personas que hemos aprendido de ellos y personas
Por ejemplo, yo tengo la experiencia con William, que William y yo compartimos espacios donde ambos éramos estudiantes, pero luego yo ya era profesor. Entonces, y con William y con Weimar, pues yo fui profesor de Weimar, pero luego estamos todos como compartiendo mismo escenario. Por ejemplo, con Weimar compartimos ya algo, y es que para mi tesis yo estudié francés para poder leer al autor en francés. Y Weimar estudia alemán, bueno, Weimar acabó también de terminar ya, para poder leer a Klafki. Y producto de eso, pues ahí tuvo un proyecto que hemos venido haciendo. Weimar, Alexander nos acaba de contar que acaba de entregar una traducción de un texto que va a ser muy importante para acercarnos en castellano a Pestalozzi. Pero es también, como el texto lo dice, esa parte de las traducciones es ganar para la filosofía y para el pensamiento educativo algunas reflexiones que no se tienen. Y que, a diferencia de otros grupos o de otras líneas de pensamiento, el libro lo que puede mostrar es que dentro de una misma base conceptual se van dando movimientos en la forma en la que leemos lo pedagógico y lo educativo, sin generar como una especie de alabanza suprema e inamovible de lo que hemos comprendido por pedagogía. Bueno, muchas gracias, doctora Alexandra, doctor Víctor, por esa presentación del libro. Tenemos algunas más preguntas para ustedes, iniciar como conversatorio. Y a propósito, doctor Alexander, de lo que tú hablabas de, pues, este libro es como un proyecto más amplio, más allá de, pues, de todo lo que nos mostraba del autor Rousseau. Todas, digamos, los procesos de interacción. Entonces, quisiera preguntarte, ¿qué cambio de la obra? Es decir, ¿cuándo se cambia más allá? ¿O qué proyecto posibilita ya que lograba ese proyecto más amplio? Yo, digamos, tengo una... Yo soy muy lento y escribo poco, me gustaría escribir más. Y pues por esa familiaridad con la escritura, uno como que va adoptando como cierta terminología y va adoptando como ciertas verdades que lo preceden a uno y uno no las cuestiona. Por ejemplo, yo soy de repetir que los libros tienen una vida propia y en ese sentido un libro que hoy se publica y no causa ningún tipo de efecto, pues podría ser que en 20 años ese libro se recuperara y causara algún efecto o no, ¿cierto? La mayoría de los libros es probable que se pierdan en el olvido. Digamos que en teoría de la arte, teoría de la escritura, eso es así, los libros tienen vida propia. Pero luego yo me he encontrado, pues la iniciativa de Víctor es una muy buena iniciativa porque es no resignarse a que los libros tienen vida propia y que ya se sabrá, es intentar llevar los libros. Un libro cuesta mucho, ustedes realmente no saben el trabajo, las rabias, las molestias que uno pasa para sacar una cosa de estas. Realmente si uno recuperara en un solo momento todo lo que le ha costado sacar un libro, no volvería a embarcarse en nada. Entonces, creo que la pregunta se responde en el sentido, ¿cómo llevar más allá los libros haciendo esto? A esto que se le ocurrió a Edwin y a Víctor, que además me parece que tiene un nombre genial, es algo que no deja el libro a su suerte, sino que le da una oportunidad al libro llevándolo a las personas, no buscando que las personas vengan al libro, sino llevemos el libro a las personas, ¿cierto? Y un libro es para usar, ¿cierto? Esto no es que ustedes tienen que decir que sí, que este libro
es así, punto, ¿no? Un libro, uno puede estar en desacuerdo con un libro y ponerle problema a un libro, y eso es realmente lo que configura un campo de conocimiento. Esa es la respuesta que yo tendría. Llevarlo más allá empieza por hacer lo que estamos haciendo en este momento. Yo voy a agregar algo que es muy particular. Como ya lo vieron en la presentación, pues yo soy profesor titular de magisterio y, digamos, bueno, yo soy profesor de matemática y física. Muy dentro de esa línea estructurada, sistemática, y para algunos, digamos, mi formación es una formación extraña, que siendo del área de las ciencias exactas, luego me formo en gerencia educativa, pero luego termino formándome en pedagogía, educación, ¿cierto? Sobre todo, uno termina adoptando ciertas, digamos, ideas, pensamientos, y obviamente, pues yo termino moviendo en muchas cosas. Algunos profes de mi colegio me dicen, cuando sacamos el libro, me decían, como, pues muy bueno el libro, pero eso ¿por qué no sirve? Dígame si yo lo compro, ahora que tenemos el valor con el que lo hemos vendido es un valor a costo, eso no ha generado, no es para generar ganancias, es a costo. ¿Qué gano con eso? Eso como me dice cómo ser mejor profesor, es decir, cómo resuelve mañana mi trabajo en el aula. Y la respuesta de eso no lo va a hacer. Usted puede leer ese libro y mañana irle peor en el salón de clase de lo que le fue ayer, ¿cierto? Porque es que el libro es un recetario de cómo ser buen maestro. Ahora, viendo mi propia experiencia, yo creo que pues, Alexander ya llevamos muchos años de conocernos, desde antes de empezar el doctorado, como estudiante de la maestría en la universidad, siempre me decía algo: transitar estos lugares implica transformarse, salir siendo otro. Si usted siente que sale siendo el mismo, no pasó nada, ¿cierto? Pero el libro no transformó, no me dio el método para enseñar mejor matemáticas o física. Lo que el estudio de estos clásicos, el estudio de estas teorías aporta, era que usted se piense de una manera distinta. Pensarse de una manera distinta permite volver sobre sus prácticas y leer sus prácticas de una manera distinta, ¿sí? Muchas veces yo le cuento al profesor de las ideas que tengo de cómo enseñar cosas y él me dice, muy bueno, muy bacano lo que estás pensando, a veces es muy difícil. Desde hace 4 años, bueno, comparto también con Edwin y con Ana María, y yo hago parte de PTA, del programa Todos Aprender hace 4 años, ¿cierto? Y coincide cuando termino mi doctorado, este inicio como tutor, y empiezo a pensarme otras formas de las cuales enseñar, y muy de la mano de Rousseau. Rousseau decía algo como, pues perder tiempo ahora es ganarlo para después. Y empiezo a pensar como, bueno, no tiene sentido esa estructura lineal de contenidos, de hoy sumo, mañana resto, después multiplico, después divido y luego fracciones. Cuando llego a fracciones, ya se me olvidaron muchas cosas de la suma, por decirlo de alguna manera. Hoy los estudiantes, yo lo coloco en mi campo, aprenden y hacen toda la miscelánea de Baldor para factorizar. Si usted les pregunta qué es factorizar, te hacen los ejercicios y no entienden qué es una factorización, pero te lo resuelven. La pregunta es, ¿de verdad qué es lo que implica ese sistema? No, es darle sentido a muchas cosas. Y eso, digamos, me lo reunió, fue el ir a estos autores, ¿cierto? Porque si no, seguiría en la misma práctica. No quiere decir que lo que yo hago sea mejor. Si lo que yo hago ya estuviera resuelto el problema, lo hubiéramos sistematizado, las licenciaturas podrían hacer una carrera técnica y simplemente se operaría el accionar del maestro. Pero el poder hacer estos ejercicios de comunicar un libro y hacerlo cercano a las personas es que puedan, digamos, mover su pensamiento y de su pensamiento idear otras formas de ser. Y hay experiencias muy bonitas. En un diplomado que hay en la Universidad de San Buenaventura, para profesionales no licenciados, hemos tomado partes del prólogo del libro para leerlo. Y acto seguido, la propuesta es que elaboren una clase desde sus áreas. O sea, yo soy abogado, yo soy psicólogo, yo soy arqueólogo, y vamos a tomar un tema cualquiera, el que sea, guerras mundiales, los volcanes, cualquier cosa, y empiecen a producir experiencias de cómo enseñar desde sus áreas, y no son licenciados.
Y luego decir por qué es importante entonces capacitarse en pedagogía, educación y didáctica para darle un plus a eso que piensan enseñar, pero a partir de la reflexión del libro ellos dicen así, todos los días tenemos que seguir pensándonos, todos los días tenemos que seguir preguntándonos, y yo creo que eso es lo que moviliza experiencias como esta, y por eso la idea de llevarlo a otro nivel, primero es hacerlo asequible a la misma comunidad en la cual estamos, ¿cierto? Y en este caso, pues son las escuelas normales, las escuelas en general, los profesores, los maestros, los directivos docentes, y yo creo que ya ahí empieza a ganar algo el libro, y es que por lo menos termina siendo posibilidad de habitar otros espacios y otros lugares. Bueno, entonces, damos agradecimiento a mi doctor Alexander, al doctor Víctor, por este resumen tan complejo que nos hace el libro. Yo creo que es una presentación personal y esa presentación nos invita a nosotros como lectores, como maestros de ejercicio, como también docentes que se están formando, capítulos de libro para entender cómo esto nos puede aportar tanto como escuela normal como las demás instituciones. Le preguntamos al último tiempo tu alumno tiene alguna pregunta respecto al libro y con respecto a la ponencia. Doctor, Muy buenas tardes. Buenas tardes. Agradecerles por este espacio y luego tengo por ahí una pregunta. Platón plantea que en el ser humano habitan dos fuerzas que lo harán: los impulsos y la razón. Luego, cuando yo escuchaba a maestro Alexander decir que hay que dejar que los deseos entren, yo me preguntaba hasta qué punto hay que dejar que los deseos entren. Cuando yo iba también entendiendo lo que ustedes planteaban, al comenzar, cuando decía que había reglas, pues un poco de la ética a la práctica, ¿cierto? Que si no se logra un equilibrio, podríamos llegar al lugar en crisis. ¿Es así? Entonces, mi pregunta específica es, ante tantos problemas sociales que existen, ¿cómo la escuela puede actuar, cómo el maestro puede actuar sin dejar que el exceso del gobierno de los deseos nos lleven a un proceso? Profesora, muchas gracias a usted por su pregunta. Ven que yo estaba hablando de Rousseau, ¿cierto? No estaba diciendo cuál es mi punto de vista. De hecho, mi punto de vista es más cercano a a la postura que usted está adoptando. Implícitamente, mi punto de vista es más cercana a la postura que usted está adoptando que a la postura de Rousseau. Porque, claro, cuando todo está dispuesto para un niño, para quienes disponen todo para ese niño, está muy bien decir, observe, no enseñe tanto, muéstrele cosas, pero no le diga qué son las cosas, no le imponga, deje que su deseo busque el conocimiento, no le enseñe ciencia, deje que él la descubra. Rousseau dice esas frases y eso
Seamos sinceros, profesores y profesoras, esas frases seducen. Uno oye eso y eso es como música para los oídos. Enseñe poco y observe más. No imponga nada, deje que el deseo busque el conocimiento y bla, 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 bla. Pero luego uno mira todas las condiciones del proyecto educativo de Rousseau y uno dice, no, pero es que esas no son mis condiciones. Ya, eso está bien, yo no sé, para una familia por allá del siglo XVIII, con muy buenas condiciones materiales y condiciones culturales, pero nosotros lo que tenemos enfrente es un sistema educativo muy complejo, además, donde no hay varios agentes educativos dispuestos para un niño. Lo que tenemos es un maestro al que se le pide que se disponga para 20, 30, 35 niños. Y entonces la pedagogía de Rousseau no puede servir como fórmula para nada porque no aplica. Y yo me voy a robar una expresión del profesor José Sánchez Tortosa. Cuando hablamos de nuestros niños y de nuestras niñas, esto va a sonar muy fuerte, y lo es. Pero el profesor José Sánchez Tortosa dice, el deseo de los muchachos y de las muchachas, no se engañen, el deseo de los muchachos y de las muchachas es permanecer ignorantes. El deseo de los muchachos y de las muchachas es que nosotros no les perturbemos la vida con nuestras historias. Entonces, en ese sentido, y sin embargo, la tarea de nosotros como maestros y como maestras es tratar de despertar el interés de los niños y de las niñas por el conocimiento. Porque el deseo propio seguramente no va a pasar, ese deseo no va a despertar. Rousseau estaba equivocado, no estaba equivocado. ¿Sus ideas no tienen vigencia? No, sí, claro, sus ideas sí tienen mucha vigencia. ¿Son realizables para nosotros? No son realizables por nosotros. Nuestras condiciones son otras. Con lo que otros pensaron, tenemos que pensar nuestras propias condiciones. Ahorita el profesor Víctor decía, a mí sí me ha servido cosas que he pensado con Rousseau, pero seguramente les dirá que trasladar el proyecto educativo de Rousseau a un sistema educativo nacional, ¿eso es posible? No, eso no es posible. Eso no quiere decir que Rousseau no sirva para nada no, sí sirve. Sus ideas siguen vigentes. Es decir, la sola invitación a pensar que debe de haber algo de deseo hacia el conocimiento, eso no ha perdido vigencia. Pero para nosotros, que no vivimos el mundo de Rousseau, nosotros tenemos que jugar de otra manera, tenemos que pensar de otra manera, tenemos que actuar de otra manera, porque ese deseo no parece despertar por sí solo. Nos toca a nosotros tratar de pensar cómo despertamos ese deseo. Y claro, para nosotros, creo que eso es algo que Kant se planteó, y es cómo pueden convivir la necesidad de gobierno y la necesidad de libertad. ¿Cierto? ¿Cómo? Llevándolo a la pregunta, ¿cómo podemos permitir el deseo? Ok. ¿Cómo permitir que el deseo no sea ahogado y al mismo tiempo cómo poder ponerle límites al deseo? Sigue siendo la pregunta y no hay una fórmula. Lo que hay es una postura ética por parte del maestro que tiene enfrente la necesidad de permitir la expresión del deseo y al mismo tiempo ponerle límites a ese deseo. Yo solamente voy a agregar algo, la propia rectura de Rousseau. Rousseau da la solución a su propio problema en algún momento, y es que él de entrada dice que lo que él está proponiendo o con lo que él está comparando son estados lógicos para comparar lo que sucede en su momento, en su época. Y en este sentido, pues él está diseñando un método para seguir. Cuando leemos a las facultades de educación, Emilio, o de la educación, es muy fácil caer en la idea de que nos está dando un manual, porque lo que dice además parece que funcionara.
¿cierto? Si el niño llora, no le lleve el objeto, preferiblemente lleve el objeto al niño. Y uno dice, pues claro, hasta una teoría de la crianza uno podría deducir de ahí, pero realmente la invitación es a pensarlo más allá del método. Pestalozzi lea Rousseau y practica eso con su hijo. Crea las empresas educativas en función del método Rousseau y todo le fracasa. Pero eso no quiere decir que no funcionó. Claro, tenemos todo lo que Pestalozzi piensa a partir de su propia reflexión sobre la educación, ¿cierto? De su propio fracaso. ¿Sí? Pestalozzi nos vende como la imagen del buen maestro. Cuando usted va y lo lee, se da cuenta que todas sus empresas educativas fracasaron. Todas las escuelas que creó, todas le tocó cerrarlas porque no le funcionaban. Entonces también digamos que es la invitación a aprender a cómo leer estos clásicos, que su vigencia es porque, como dice el profesor Felipe Garcís, a pesar de la distancia en el tiempo, aún tienen algo para decirnos o que nos brindan herramientas para leer las situaciones de hoy, los derechos humanos, la educación, la política, la estética. Yo creo que esa es la ganancia que uno podría, que el mismo libro presenta en la segunda parte, problemas que aún podemos seguir leyendo y tener un rendimiento a partir de volver a estos clásicos para comprender y poder producir algo más. Listo, y esta la por favor, entonces, ¿cómo ha ido la Universidad de San Buenaventura los procesos de convenio? La Universidad de San Buenaventura, todo lo que uno dice lo compromete, pero en este caso yo creo que el compromiso es mayor. Yo creo que la Universidad de San Buenaventura, reconociendo pues el papel que ha tenido la Universidad de Antioquia, pero probablemente la Universidad de San Buenaventura es la que ha mantenido una relación estable con las escuelas normales desde larga data. O sea, para todas las instituciones que tienen facultades de educación, las escuelas normales son importantes, pero no son importantes de la misma manera. La Universidad de San Buenaventura tiene un convenio activo con las escuelas normales, con la mayoría de las escuelas normales, y digamos que anualmente enfrenta el reto de cómo darle vigencia a ese convenio, cómo relanzar ese convenio hacia otro tipo de proyectos. Ahorita le comentaba a Edwin como una incidencia, y es que lo próximo que sigue en el convenio con la Universidad de San Buenaventura es una investigación conjunta entre todas las escuelas normales que hacen parte del convenio, y es una investigación sobre las concepciones de paz en los manuales de convivencia de las escuelas normales. O sea, lo que nos interesa es elaborar una respuesta en torno a cómo se está pensando la paz y las iniciativas de paz dentro de los manuales de convivencia. Y eso, yo creo que eso ya de entrada es una investigación ganadora, porque por un lado pues está el respaldo de la Universidad de San Buenaventura, pero por el otro lado está todo el trabajo mancomunado y el nombre de las escuelas normales. Es una investigación que será tanto importante dentro de los ítems que tienen que cumplir las escuelas normales, como también de las cosas que tenemos que hacer en las universidades. Y por otra parte está el convenio, abre la posibilidad de que ustedes lleguen a los programas tanto de pregrado como de maestría y doctorado de la universidad. Listo, muchas gracias, doctor. Obviamente recordamos, y es el público para la presentación del evento, es de la importancia que conocer sus apreciaciones, identificar fortalezas y oportunidades de mejora, y así continuar fortaleciendo la calidad de estos espacios de formación y futuro de encuentros académicos. Ya en 2021 incorporamos a Felipe Juan Rector, que es un agradecimiento que ya decirle de este evento. Es que nosotros nos vamos de un otra vez, pero
Pero William hicieron venir y no le van a dar la palabra. Dice que trabajo estudiando. Muchas gracias. Vamos. Gracias. Tenemos 5. Pasen es que vamos a Ricardo entre ustedes 5. Por favor, dejar a los doctores que anoten un numerito del 1 al 5. Esperen, que es que se le fue la puntica. Ahí el otro. Listo. Seguimos por acá. Número 1 al 5. 2. El 3. Una ganadora. Felicitaciones, maestra. Ahí están los autores por si quieres hacerlos firmar, ¿vale? Sigamos por acá con las 2 pruebas. Nuestra otra ganadora, ahí está en el cancel. Los libros tenemos también de la normal superior de María. Y del tambo también. Del tambo también, creo que tenemos. Entonces, Y de que os pregunte qué otra institución. ¿Y qué otra institución? Una plática para esta. Muchas gracias. Venga, pongámoslo así. Pues obviamente nosotros, porque ahorita hacemos la rifa. Usted, entonces, del tambo nos podemos decir las cosas. Héctor, toca 1, 2 para el otro y 2 para acá. Yo creo que 1, entonces. Listo. Ya vamos a pedir un de 1 al 5 también. Del 1 al 3. O del 1 al 5. Listo. Empezamos por acá primero la dama. El que seguimos. El 2, nuestra feliz ganadora, que va a hacer por el libro. Cordi. Muchas gracias por venir. Una fotico acá con el libro. Mostremos el libro, a ver. Listo, vamos con la normal de María. 2 libros, se pueden poner de pie. Entre ustedes. A ver cuántos son. 2, 4, 6, 7. Pues yo pido acá el numerito. Hacia el azar. Y ahora también con los chicos de nuestro PFC para que no se vayan, para que hagamos una integración con ellos. Muchas gracias por venir. No. Pero eso ahorita lo vamos a rifar, no los voy a entregar ya. Entonces vengan, miremos para allá. Muchas gracias. Entonces cojan ustedes el libro, pero esto no es ya de ustedes porque lo vamos a rifar. Y ahorita para que nos acompañen con nuestros chicos del PFC, ¿sí? Para presentarse porque vamos a estar muy unidos. Bueno, chicas, en vez de que puedan hacer el numerito, a ver quién se va a quedar con los 2 libros. Es que tengo 1 y dame el otro numerito. Listo, ya tengo los números. Empecemos. ¿El qué? Primera ganadora. Uy, no fue al mismo, pues venga, un cuartico de 7 números sagrados. Víctor, no se me duerma, Víctor.
Muchas gracias. Gracias. Pasan los chicos del PNC de acá, para su Se venía con toda la actitud por el libro, ¿cierto? Muchas gracias. A usted muchas gracias. Y estudiantes del PFC, pasan por acá, por favor. Rector, vamos a rifar esos dos entre Y ahorita les dije que cuando terminen, que me vayan para presentárselos a los otros. Ah, pues Esos dos los vamos a rifar entre quién, entre entre los del PFC, sí. O vamos a tomar la foto ya o ahorita lo hacemos, ya que son muchos. Sí, pues tomémonos ¿Cómo se lo dan al asesor? ¿Cómo? Se los pueden dar al asesor. Ellos ya tienen, los asesores ya tienen. Todos los asesores ya tienen. Sí, hagámoslo acá. Y ahorita, eso. Y ahorita, chicas y chicos, no se vayan a ir para presentarles a los chicos de la Normal de María de Río Negro que vamos a visitar próximamente también. ¿Cierto? Es uno de ellos, es uno de ellos. Ay, a ver. Coja ese arniquero. No vamos a tapar esta. Ay. Pues ya. Ahorita no se vayan para que hagamos la integración con los chicos. Vamos a rifarlos. Sí. Bueno, ya el rector nos va a hablar de agradecimiento. Y vamos a rifar. Esas dos a quienes se le entregan. Eso lo rifamos aquí entre nosotros después. Ah, Pues claro, también lo de nosotros. Ah, bueno. En parte. Bueno, maestros, maestras en formación que nos visitan en el día de hoy a la Escuela Normal de María de Río Negro, a la institución educativa Padre Arroyave, también el Tambo, nos visita también Pío XII, y creo que hay más gente de otras instituciones acá, y las personas desde luego que nos acompañan desde las redes sociales, con un agradecimiento muy especial. Este es el inicio de espacios de formación educativa en este año, espacios que esperamos tener en 6 oportunidades. El año pasado tuvimos 3, este año tenemos 6 y esperamos que a futuro poder tener 1 cada mes. Un agradecimiento especial por creer en estos espacios para la formación, en educación, en pedagogía y para tener desde luego una versión más crítica de nosotros mismos y poder crear una mejor cultura y una mejor sociedad. Les agradezco mucho quienes deseen tomar sus últimos cafés. Tenemos una cafetera acá abierta para todos ustedes y desearles una feliz tarde a todos, agradeciéndoles mucho. No se me vayan a ir los chicos del PFC de nuestra normal, ni las chicas y el chico de el PFC de la Escuela Normal de María, para que hagamos una pequeña integración porque bueno, ya somos desde hace rato con el rector William Orozco, pues instituciones más que hermanas, entonces vamos a estar visitándonos unos a otros y esperamos que a futuro esta integración no sea solo acá, sino que podamos, quizá, rector William, para que lo vaya pensando, que tengamos a chicos y a chicas de ustedes acá unos días, que esos chicos y esos otros chicos nuestros puedan estar en la normal de ustedes, compartamos cursos y por qué no a futuro que tengamos hasta una doble titulación de las 2 normales para estos chicos. Pero vamos a ir soñando y vamos a ir mirando cómo podemos lograr todo esto. Una feliz tarde para todos, muchísimas gracias y que el Señor me los bendiga. Que estén muy bien. Gracias, rector. Rector.